Por este día. Hoy estamos llevando este servicio de caballeros, pero ciertamente la dirección, los caballeros, como dijo nuestro hermano Jane, la está llevando, pero es para la iglesia en un sentido congregacional. Amén. Y nuestro hermano Jane, como decía, estamos acá hoy dándoles gracias a Dios por la vida de cada uno. Y el lema de este servicio es una fe que agrada a Dios. Y por medio del libro de Job vamos a estar buscando y que Dios nos permite hoy hablarnos qué significado o cómo podemos nosotros entender esa fe que agrada a Dios. Y bien, hermano, vamos a estar leyendo Job 1, de versículo 1 al 5. Vamos a darle entonces inicio a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Señor, leemos tu palabra y te pedimos que nos hables a través de ella. Que tu palabra, Señor, sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos edifique y también sea tu palabra consolándonos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y doy gracias a Dios, como siempre, por esta hora. Y ciertamente muchos de nosotros hemos leído la historia de Job, hemos escuchado, hemos podido analizarla en algún momento de nuestras vidas y sabemos toda aquella historia que vivió aquel hombre llamado Job. Y fíjense que cuando entramos en el inicio de este libro, nos encontramos que Job tenía ciertas características que eran particulares en cuanto a su perfil, si podemos decir, como un hijo de Dios. Y hay una palabra que se usa allí en el versículo 1 que dice que era perfecto y recto. Y quiero solamente hacer un paréntesis para que tomemos en cuenta que la palabra perfecto habla de madurez, porque el único perfecto es Dios. Pero Job era un hombre perfecto en cuanto a su madurez. Es importante recalcar este primer punto para que entendamos que Job también tenía debilidades, también tenía flaquezas, también tenía ciertas, defectos como usted y como yo, pero yo sería el primero. Sin embargo, Job tenía una vida común y corriente, una vida que cualquier persona aquí, podemos decir, ha experimentado. Tenía hijos, tenía hijas, pero aparte de ello, era un hombre que tenía muchos bienes y estaba lleno de todas aquellas, aquel ganado y aquellas riquezas que prácticamente no era algo normal. En otras palabras, era un hombre próspero, era un hombre que estaba bendecido por Dios. Y aparte, mis hermanos, encontramos que este hombre tenía algo que temía en su corazón, y era que sus hijos, cuando hacían aquellos banquetes,
y aquellas fiestas, Job sentía en su corazón santificarlos, aunque no había ley, por cierto, porque el libro de Job es considerado como el libro más antiguo de la escritura, considerado que era un libro que se escribió aproximadamente en el tiempo de los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, porque no había ley, no había en ese momento lo que se conoce como el Pentateuco, los libros de Moisés. No había esos rituales que expresa el libro de Levíticos. Pero Job tenía ya, a través de la ley oral, la importancia de purificar a sus hijos a través de estos sacrificios o holocaustos. En todo este cuadro que quiero dar como inicio, podemos ver que Job hacía lo mejor para Dios. Hacía lo mejor para agradar a Dios. Era un hombre de fe. Era un hombre que temía al Señor, porque si leemos nuevamente versículo 1, nos dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Una característica muy importante que enfatiza la vida de Job. Pero algo pasó en Job y algo también nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios, que nos dice en el versículo 6 en adelante que sucede algo que nosotros muchas veces pasamos por alto, y es que se presentó en ese momento los ángeles del Señor, pero también en toda aquella, digamos, en aquella corte celestial se presenta también Satanás. Y Satanás, como aquel ser maligno, aquel ser que muchas veces no queremos hablar de él porque quizás nos da un poco de temor o miedo, pero hoy quiero decirle que usted no puede tener miedo hacia ese enemigo porque Jesucristo ya lo venció en la cruz de Calvario. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Jesucristo lo despojó, dice Colosenses 2:15, que fue despojado de todo. Pero más allá de todo esto, nos dice la Escritura que Satanás le hizo una propuesta a Dios. Y la propuesta que le hace este ser maligno, llamado enemigo, llamado diablo, llamado acusador, y todos los nombres feos que la Biblia habla hacia Satanás, porque Satanás no tiene nada bonito, todo lo feo es hacia ese enemigo, que también es un enemigo. Y la historia nos dice que este ser maligno, en otras palabras, le dijo a Dios, si vamos al texto, literalmente nos dice algo que Dios le pregunta a este enemigo. Le dice, verso 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Lo mismo que leímos en verso 1, Dios lo afirma. Qué hermoso es que la gente no solamente diga de ti lo que tú vives, sino que Dios también lo afirme. Que Dios diga, yo también tengo un hijo que me adora, que teme a mi nombre, que teme mi presencia y que las personas saben que Él testifica de mí. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio que vivimos y no solamente predicamos. Amados hermanos, pero esto no fue todo. Nos encontramos también con que dice el verso 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le hace Satanás esa pregunta. En otras palabras, Satanás le propone a Dios de manera maligna, perversa, que Dios le diera el permiso. Esto es un poquito muy, digamos, paradójico, pero el enemigo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. ¿Sabía usted que el enemigo, de una forma quizás un poco difícil de aceptar, como decía nuestra hermana Francis hace unos días, trabaja para Dios? Es un empleado de Dios también, porque Dios es soberano. Y aquí vemos en la historia que Dios le da el permiso a este ser para que irrumpiera hacia la vida de Job. Pero ¿qué sucedió con Job? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Y nosotros cuando vamos a entrar en los versículos, mis hermanos, 13, vemos allí que la vida de Job empieza a cambiar de una manera radical. No estamos hablando que Job le vino una gripe. No estamos hablando que Job perdió un empleo. No estamos hablando que Job se quedó en su casa porque le dolía la espalda o porque en su casa hubo un problema familiar. Todo lo contrario. Nos dice el texto
En el verso 13, de la siguiente forma. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas padeciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron. Vean cómo todo empezó progresivamente sucediendo. Primeramente dice, mataron a los criados a filo de espada. Verso 16 nos dice, aún estaba hablando, cuando vino otro, fuego de Dios cayó del cielo. Dice fuego de Dios, dicen ellos. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores. 2. Y los consumió. Verso 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. 3. Verso 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Wow, hermanos! De una forma repentina e inesperada, la vida de Job, mis hermanos, cambió para siempre. Perdió sus criados, perdió sus bueyes, perdió su ganado, perdió sus bienes, pero también perdió sus hijos. Pero algo pasó en Job que en lo personal me ha impactado siempre. Y es que la reacción de Job para nosotros puede ser inexplicable. Pero ¿cómo dice el lema de este servicio? Una fe que agrada a Dios. Y nos dice la Escritura que cuando Job escuchó toda esta noticia catastrófica, inexplicable, y dice la Escritura en verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No se quejó, hermanos. No blasfemó. No dijo, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Si yo soy un hombre que teme a Dios, si yo soy un hombre que le sirve a Dios de corazón y hago sacrificio para mis hijos por si de repente pecaron contra él. Este hombre tenía un cerco en su vida espiritual y aún en su vida física y natural. Pero no solamente eso, sino que es de sus palabras, dice el verso 21, que él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a ese nombre de Jesús. Qué poderoso es esto, ¿verdad, mis hermanos? Qué palabras tan fuertes y tan firmes y tan maravillosas pronunció Job. Ustedes saben qué habrá pasado cuando Satanás escuchó esas palabras. Yo pienso humanamente hablando que se habrá revolcado y habrá dicho, no puede ser que este hombre esté adorando a Dios. No puede ser que este hombre se postre y siga adorando al Creador. No tiene sentido. Y dice la Escritura en el capítulo 2 que dijo que el mismo diablo volvió otra vez a tocar la puerta a Dios. A ver si podía hacer algo más. Porque no se conformó con esto, mis hermanos, sino que quiso hacer otra propuesta. Y la propuesta que le hace fue peor. Y nos dice la Escritura, para resumir la parte 2, el capítulo 2, que le dijo, en el verso 3, Dios le vuelve a decir a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? O sea, Dios se lo restrega en la cara. Y le dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, escuchen que aquí hay algo muy distinto, ya Dios introduce algo muy diferente, y que todavía, porque no había pasado todavía esta situación, Dios dice, todavía, dice, retiene su integridad.
todavía retiene su fe hacia mí, todavía retiene su confianza a mi presencia, todavía retiene, aleluya, su adoración en medio de la prueba, todavía retiene, aleluya, su fe solamente en mí. Qué bueno es Dios, hermanos. Y dice después, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero como Dios es Dios, hermanos, Dios dijo, yo lo permití, te di permiso. Pero el enemigo, como siempre, busca cómo infiltrarse en la vida de nosotros, mis hermanos. Busca cómo penetrar y entrar en nuestra vida. Nos dice el verso 4, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, dijo, déjame que toque ahora una parte que para nosotros es difícil, que es el cuerpo. Déjame que toque ahora su cuerpo. Y dice la Escritura, en el verso 6, que Dios le dice, he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, te daré un límite sobre su vida. Y después nos dice la Escritura, el verso 7, y esto es importante, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla, de la cabeza. O sea que no fue solamente sus criados, sus finanzas, su casa, su ganado, sus hijos, sino aún, hermanos, su propia vida, David. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Para hacer la historia un poco más corta, por el tiempo, que no solamente Job vivió eso, y es lo que yo meditaba en estos días, sino que también en medio de este proceso, la persona a la cual lo acompañaba como su ayuda idónea, usted sabe lo que es la ayuda idónea, ¿verdad? Los que son casados. La mujer que Dios nos da, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son casados? ¿Cuántos aquí aman a sus esposas? Pronto, David, pronto. Pronto, David. David, step by step. No son fast. Pronto. Pero mis hermanos, en todo este desastre que Job estuvo viviendo, hay algo que me llama la atención. Y es que cuando Job empieza a vivir ahora o a sumársele esta prueba, porque la prueba no quedó así, sino que fue incrementando más y más y más, nos dice la Escritura en el versículo 8 que él tomaba un tiesto para rascarse y estaba sentado en medio de ceniza, o sea, una expresión de luto, de dolor que comúnmente se hacía en el oriente. Pero dice la Escritura que la mujer, ¿qué le pregunta a Job? Verso 9. ¿Qué pregunta le hace ella? Le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún tú sigues adorando a Dios? ¿Aún tú tienes la voluntad de glorificar a ese Dios? ¿Aún te atreves, en otras palabras, de decirle a Dios que Él es bueno en medio de este desastre, donde ya no tenemos hijos, donde ya no tenemos nada, donde no tenemos ahora ni casa donde vivir, donde estamos ahora en la calle y aparte tú lleno de sarna que parece un propio animal que ya no tiene ni siquiera apariencia de un ser humano porque fue en todo su cuerpo? Y para darle en el corazón a su propio esposo, hermano, su esposa, entienda, hermano, su propia esposa. Ustedes saben lo que duele cuando una mujer o tu esposa, la cual tú amas con todo tu corazón, porque usted ama a su esposa, ¿verdad? Yo amo a mi esposa. Pero ¿cuánto habrá sentido Job cuando de su propia esposa salen estas palabras? Verso 9. Maldice a Dios y muérete. Hermano, qué duro, ¿verdad? Sin embargo, Job pudo haber dicho, tienes razón, porque esto no tiene sentido. No tiene nada de sentido que yo ahora, después de tanto yo servirle al Señor, después de yo tantos hacer holocausto, sacrificio,
y de temer su nombre y de dar todo por él, ahora me encuentra así. No tiene sentido. Prefiero mejor morirme. Pero eso no lo dice la Escritura, mis hermanos. Eso no lo dice la Escritura. Job reprendió y exhortó a su esposa y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, verso 10. ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿tú quieres servirle a Dios cuando las cosas están bien? Qué fácil es servirle a Dios, como dice el coro. Qué fácil, ¿verdad, David? Servirle a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Así es muy chévere ser cristiano, Efraín, ¿verdad? Cuando todo está bello, Efraín, como decía. Cuando en la vida no hay problemas, no hay pruebas, cuando no hay ninguna aflicción, así cualquiera dice, gloria a Dios, aleluya. Cuando la nevera está llena, cuando tu cuenta tiene plata, es muy fácil hablar de la fe. Pero cuando las cosas se voltean y no están a tu favor, qué difícil es decir gloria a Dios, ¿verdad? Pues Job no era el único. Así como fue el único que tenía todo en la tierra y reconocido en aquel tiempo por la comunidad llamada Ur. Sin embargo, así como tuvo todo, también perdió todo, hermano, porque hasta la mujer se puso en contra de él. Y dice las palabras del Señor, que es lo que más me sorprende de este siervo de Dios, y es lo que el título del servicio de Caballeros nos dice, una fe que agrada a Dios. Y dice el verso 10, en todo esto, o sea, en todo lo que leímos en el capítulo 1 y capítulo 2, y lo que nombré hace un momento, dice, no pecó Job con sus labios. No pecó, hermanos. En otras palabras, de Job no sale una palabra que blasfemara el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su boca no sale una palabra que fuese en contra del bendito, del santo 3 veces, hermano. ¿Y cuántas veces nosotros, yo primeramente, me pongo como ejemplo, cuando vienen momentos duros, nos empezamos a quejar y perdemos quizás el enfoque de lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2, que nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero muchas veces no están puestos allí. Lo decimos incluso los domingos y con la voz que casi nos quedamos roncos. Pero cuando viene el momento de la prueba, como la vivió este siervo, nuestros ojos se desvían hacia todo y no la ponemos hacia Dios. Y hermanos, no solamente Job tuvo esta desgracia, sino que después se le unieron sus amigos, que es lo que también duele, ¿verdad? Cuando tú estás solo, cuando no tienes a nadie, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a lo que tú considerabas importante. Y en este caso, Job, se le unen los amigos para aconsejarle. Pero cuando usted lee la historia, usted encuentra que los amigos lo que hicieron fue crear un juicio, en otras palabras, en contra de su propio amigo. Qué triste, ¿verdad? Que en los momentos difíciles donde tú quisieras que alguien te diga, hermano o hermana, yo oro por ti, no te preocupes. En vez de tú recibir un abrazo de consuelo, o una palabra de aliento, o una palabra que conforte tu alma, tu espíritu, venga otro y te diga, eso te pasó porque pecaste. Eso te pasó porque tú eres malo. Eso te pasó porque no haces las cosas bien. Eso te pasó porque tú no buscas a Dios. Así le pasó a Job, hermano. Con estos 3 hombres llamados Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos se encargaron de atormentar a Job en todo lo que usted puede leer en ese libro. Pero lo que vemos en este siervo del Señor es que Job perseveró, hermanos, en cuanto a su fe a Dios. Job mantuvo su fe en Dios. Job no se rindió, como decía esa alabanza. Job no perdió su mirada en Jesús. Job no perdió su confianza en Él.
Job mantuvo su integridad y su confianza plenamente en aquel que podía sacarlo de aquella prueba. Y hermanos, esa es la fe que Dios le agrada en este tiempo. Una fe que no sea una fe de solamente palabras, sino una fe que realmente resista en esos momentos duros. Que cuando venga la tempestad a tu casa, que cuando vengan las olas, que cuando venga lo que venga, usted diga, Señor, tú quitaste, sea tu nombre bendito. Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Esa es la fe que Dios le agrada, hermano. Que usted no solamente adore cuando tenga la nevera llena o cuando su cuenta tenga dinero, sino que cuando usted no tenga nada, si así el Señor lo permite, hermano, usted diga, gloria a Dios y alabado sea su santo nombre. Aleluya. Y si nosotros vamos a la Escritura, en Santiago, fíjense que Job es nombrado muy poco, pero antes de ir a Santiago, fíjense que es nombrado en el Antiguo Pacto. ¿Y sabe quién lo nombra? Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, fíjense lo que dice Dios de Job. Pero no solamente a Job, sino que nombra a otros hombres que Dios considera como hombres que eran íntegros. No eran perfectos, pero eran íntegros. Eso sí podemos ser nosotros. Porque perfecto es uno solo. Hay uno solo que es Dios. Aquí en la tierra no llegaremos a ser perfectos. Podemos llegar a ser íntegros, podemos llegar a ser maduros, pero perfectos cuando estemos en el cielo. Y en Ezequiel, capítulo 14, nos dice la Escritura, verso 14, Dios hablando de los juicios que iba a derramar sobre Israel, nombra a 3 siervos y entre ellos estaba Job. Ezequiel 14:14 dice, si estuviesen, y escuchen esto, en medio de ella, estos 3 varones, ¿cuáles eran? Noé, Daniel y Job. Wow, hermanos, cómo Dios tenía a estos 3 hombres como hombres íntegros. Y dice, ellos por su justicia, o sea, por lo que hacían para mí, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea que Dios dice, yo si los tuviera aquí en este momento, yo los guardaría del juicio. Porque cuando tú estás en Cristo, dice que ya no hay condenación y que la ira de Dios no va a caer sobre ti, hermano, porque Dios protege a los suyos. Y en medio de todo este desastre, hermanos, si vamos ahora a Santiago, capítulo 5, verso 11, Santiago 5, verso 11, también habla de Job. Y como les decía, amados hermanos, es muy fácil hablar de la fe cuando todo es color de rosa, ¿verdad, hermano Edri? Cuando todo está muy bien, cuando hay empleo, cuando hay dinero, cuando están los amigos, cuando tienes las vacas allí, los bueyes, los criados, cuando tienes a tus hijos allí, cuando tienes a tu esposa que te ama. Aparentemente la esposa de Job lo amó hasta que perdió todo. Esta mujer como que era tremenda, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica y la necia. O sea que si nosotros sacamos la conclusión, podemos decir qué tipo de mujer tenía Job. Qué triste, ¿verdad? Y Dios nos guarde y Dios bendiga a nuestras esposas. Amén. Y que así como Dios glorificó su nombre a través de Job, también lo haga con nuestras esposas. Y Santiago 5:11, para ya culminar, nos dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y como yo digo, wow, Santiago pudo haber nombrado muchos, ¿verdad? Pudo haber nombrado un montón. Porque en Hebreos 11 hay un montón de hombres de fe. Pero hay uno que creo que se destaca entre todos estos hombres y ese fue Job. Porque lo dice Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Y cuál paciencia tuvo Job? Muchísima, ¿verdad? ¿Qué paciencia tuvo Job? Porque para que ustedes lo sepan, eso también es fe. Es ser paciente. Saber esperar
en lo que Dios va a hacer, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos cuándo, cómo, dónde, cuándo, pero decimos, Señor, yo espero en tu promesa y en tu voluntad. Y dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, pero ¿lo fue? Claro que sí, porque cuando usted ve la historia al final de Job, del libro, en el capítulo 42, ¿qué se encuentra? ¿Qué encontramos allí? Que el Señor después hizo justicia y que el Señor le duplicó lo que tenía. Estamos hablando de duplicación de todo. Le duplicó todo, hermanos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nuestra fe verdaderamente agrada a Dios. Cuando nuestra fe realmente agrada a Dios en cualquier circunstancia, hermano. Y como decía el apóstol Pablo a los filipenses, he aprendido a contentarme. Y escuchen lo que decía Pablo. Estaba preso, hermanos, para que lo sepan. Pablo no estaba en una conferencia con aire acondicionado. Y gracias a Dios que tenemos esta bendición. No estaba, ¿sabes?, en un local con muchas sillas y que con este privilegio que tenemos ahora aquí. Gloria a Dios por lo que nos da. Pablo estaba preso, hermano. Tenía un cepo. Estaba así, ve, así. Que casi no puede ni moverse. Y Pablo allí, a través de un amanuense, que era una persona que recibía dictado, escribió esta carta llamada la carta o la epístola de los filipenses. ¿Y sabe lo que dijo Pablo en capítulo 4? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Se contenta usted cuando la situación no es a su favor o está a su favor? Y dijo, en la abundancia y en la escasez. Y después dice en el verso 13, que ese es el que nos sabemos siempre. Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Todo. Muy bien, qué bueno que nos sepamos el versículo 13. Pero hermano, lea lo que dice previo a eso. Está allí, ¿verdad? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, escuche bien, enseñado. Para eso son las pruebas, hermano. Para que usted aprenda. Para que Dios el Padre le enseñe. Y dice, así para estar saciado, así como estaba Job, ¿verdad? Saciado. En el capítulo 1, verso 1 al 5, estaba saciado. Pero después cuando usted lea más adelante, ya usted sabe lo que sucedió. Como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y si sigue el otro, por favor. Ah, bueno. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero todo lo puede en Él, a lo que dijo anteriormente, porque Él decía, yo puedo todo esto. He vivido todas estas cosas porque me he puesto mi confianza en Él. Y por eso pronuncia Pablo esas palabras. Todo lo puede en Él. Y es lo que usted y yo debemos hacer este año 2026. Que a partir de este año, querido hermano Francis, Jane, Eddie, hermano José Benjamín, David, Efraín, y todos nosotros, los que no pudieron venir, tengamos esta fe. Esa fe que agrada al Señor. No esa fe de quejas y de quejas tras quejas. No una fe quejona, hermano David, sino una fe que glorifique a Dios. Y que sea esa fe como Job, mis hermanos. Que pueda darle al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Mis hermanos, yo doy gracias a Dios por las pruebas. Yo doy gracias a Dios por los momentos oscuros que a veces vivimos como hijos de Dios. Yo doy gracias a Dios por las adversidades. Yo doy gracias a Dios por las aflicciones. Yo doy gracias a Dios, hermano, por la tempestad, por la tribulación. Doy gracias a Dios por todo, hermano. Porque en todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores. En todas estas cosas, hermano, somos más que vencedores, hermano. Aleluya, Señor. Y quiero que hagamos una oración para así dar culminación a lo que el Señor hoy nos habló primeramente a mi vida, rogando al Señor que hoy sus vidas hayan sido edificadas, hermano, a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, damos las gracias
por este precioso tiempo. Señor, nosotros no tenemos palabras, Señor. La verdad que es que yo cuando me comparo con Job, me siento, Señor, avergonzado. Me da mucha vergüenza, Señor, te lo confieso. Y te lo he dicho ya en lo íntimo, Dios. Y he preguntado incluso cómo Job pudo soportar tanto. Sin embargo, entiendo que tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos librarás. Porque Job entendió a quién realmente le servía su corazón. Él no tenía su confianza en lo que tenía, sino en quien le daba todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser como Job, de una forma como leímos, que podamos ser perfectos en cuanto a la madurez, rectos y temerosos de ti, Dios mío. Yo te ruego por cada uno de estos hombres que están aquí y mujeres también, que hoy, Señor, tu palabra pueda renovar, Señor, aún más nuestras mentes y nuestros corazones. Que hoy, Señor, aleluya, salgamos de este lugar, aleluya, y podamos decir, Señor, gloria a Dios, aún en la prueba. Y que hagamos como Pablo y Silas, que cuando estaban presos en aquel lugar, ellos cantaron himnos y adoraron tu nombre. Y las cárceles, Señor, temblaron y las cadenas se rompieron y hubo salvación y liberación. Que cuando vengan esos momentos de persecución, que cuando Satanás quiera, Señor, aleluya, acusarnos, Dios puede decir de nosotros, no consideras a mi siervo James, Francis, José Benjamín, Edris, Efraín, David y todos los que están en este lugar. ¿No has visto cómo él me adora en medio del proceso, en medio del problema? ¿No lo has considerado? Y que, Señor, si es tu voluntad, que vivamos momentos duros, nosotros podamos ser como Job. Que de nuestra boca no salga ni una palabra, Señor, que contrite tu corazón, sino que digamos como Job expresó, Jehová dio y Jehová quitó, sea tu nombre bendito. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te damos la gloria por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes y muchas gracias a nuestro hermano Jay por la oportunidad y por su tiempo.